Mi nombre es Víctor Gómez Barragán. Soy periodista y hoy por hoy también director de Radio Sucumbíos, la emisora comunitaria del Vicariato Apostólico San Miguel de Sucumbíos, una emisora netamente comunitaria y social de servicio a la colectividad que tiene 33 años de trabajo de servicio acá en esta zona de la Amazonía ecuatoriana, en la parte norte de la región amazónica. Bueno, un saludo a todos los jóvenes, señoritas, las personas que están ahí reunidas. Tony me había pedido anoche que pudiera interactuar con ustedes en este espacio para poder compartirles, transmitirles un mensaje y también dar testimonio de lo que ha significado para mí el trabajo de la comunicación comunitaria. Gracias por este encuentro que ustedes están desarrollando. Felicitarles que estén así juntos, pensando, hablando, debatiendo, analizando el tema de la comunicación, que es muy importante. La comunicación es un eje transversal para el desarrollo de todos los pueblos, las organizaciones, más aún de nuestra región amazónica, de nuestras comunidades indígenas y campesinas, pueblo afro y toda la sociedad, pues que no tiene espacios en los medios de comunicación hegemónicos, privados, donde hablan solo los de su sector, son unos cuantos, contaditos los que ahí opinan, los que ahí hablan, y los sectores sociales no tienen espacio para hacer escuchar sus voces. Comentarles entonces a ustedes ahí presentes de que el tema de la comunicación comunitaria nace, pues, tiene que ver mucho con el compromiso, con esa apuesta por lo social, por lo comunitario que uno como persona pues va asumiendo, va fortaleciendo en el transcurso de la formación en estos espacios que ustedes están hoy por hoy, por ejemplo, participando. Un poco para contarles cómo empecé yo, empecé igual que ustedes que están ahí reunidos. Radio Sucumbíos ya estaba al aire trabajando con su programación y siempre la radio desde su nacimiento ha sido participativa y ha propendido la formación de la gente de los territorios, de la gente de las comunidades, porque el obispo de aquel entonces que dirigió la radio, que trabajó la radio, que creó la radio, siempre se planteó de que la radio y todos los espacios y servicios que el vicariato tiene sean asumidos por su gente, por gente propia de la zona, por gente de las comunidades. Y en ese orden, entonces, trabajaron desde un principio en procesos de formación de jóvenes señoritas comunicadores comunitarios. En aquel tiempo se llamaba o se denominaba comunicadores populares. Así es como pues, entendíamos la comunicación en aquel entonces, el término popular. Éramos entonces es un proyecto que la radio empezó a trabajar en las comunidades de la iglesia y a buscar jóvenes que les guste capacitarse en comunicación comunitaria para ser comunicadores populares. Y la iglesia siempre ha tenido diversos espacios de formación, tanto en comunicación, en música, en danza, en otros aspectos culturales que también pues fomentaba. Y en ese mundo de actividades, pues estaba la rama de comunicación. Y entonces fue el momento propicio para yo entrar al tema de la comunicación. Ahí nace mis primeros pasos en la comunicación comunitaria. Pero antes de eso, yo ya tenía ese apego por la comunicación. En mí estaba ese deseo de algún día estar en una radio, porque en aquel tiempo pues, la radio era lo que más existía, la televisión era muy poco, la radio era lo fuerte. Entonces yo tenía la curiosidad de estar en un medio de comunicación, de hablar en un medio de comunicación, que me escuchen, así como yo escuchaba la radio, escuchaba radios de la provincia, luego escuchaba Radio Sucumbíos, y yo en mi pensamiento decía, algún día tendré también que estar hablando en algún medio de comunicación, y si es en Radio Sucumbíos mucho mejor que la radio de las comunidades a la que yo pertenecía. Entonces, inclusive yo hacía intentos de autoformarme. Yo miraba en los periódicos, por ejemplo, decía cursos de locución. Y yo trataba de inscribirme en esos cursos, pero obviamente era imposible porque esos cursos eran en otras partes del país. Yo imaginaba que era posible participar. En aquel tiempo imposible porque no había la virtualidad que hoy tenemos, por ejemplo. Eso nunca había. Entonces era imposible seguir un curso virtual si no era presencial y en otras provincias del país, ni siquiera en Sucumbíos. Entonces, cuando nace esta idea de los comunicadores comunitarios de Radio Sucumbíos, fue el momento preciso para yo asumir
inscribirme y participar activamente. Entonces, todo empieza por el querer, la curiosidad primero y luego el que le guste a uno hacer las cosas. A mí me gustaba la comunicación, entonces dije, aquí este es mi momento y yo no me perdía ningún taller. Estaba pendiente, puntual a todos los talleres y practicaba y trataba de hacer lo que nos pedían que hagamos, las entrevistas, las notas, porque el objetivo era de que nosotros como comunicadores comunitarios pues sigamos haciendo nuestra vida normal en nuestra comunidad, trabajando normalmente, pero con un compromiso ya de comunicación, que seamos los comunicadores de ese territorio para llevar la noticia a la radio, para que se transmita en los noticieros de la radio, en los programas de la radio. Entonces nosotros éramos, ya nos convertíamos en ese periodista. Claro, periodista el término no, porque no éramos formados académicamente, entonces éramos comunicadores comunitarios. A mí me gustaba y empecé a hacer eso, primero con vergüenza. No hay que, no les puedo decir que uno no tiene nervios, primero nervios y un cierto recelo, vergüenza, porque bueno, para esa época, para mí esto era y para la población era totalmente nuevo. Ahora ya es muy público, muy popular, muy conocido, de que hay comunicadores de todas las ramas. Hoy por hoy con las tecnologías, con un celular, ustedes hacen comunicación. Entonces ya es como normal, diríamos. Ya la sociedad te ve normal que estés haciendo contenido de comunicación en cualquier forma, formato o canal de difusión. Antes era solo la radio, entonces decir que un ciudadano campesino indígena va a intentar ser periodista era también una especie de... la gente como que se te burlaba. Entonces se han tirado a periodista, mira lo que intentan ser periodista, algo que lo miraban inalcanzable. Entonces, pero a mí sí me daba recelo, me daba ciertas, hasta diría excepciones de que la gente dejó de motivarte, te desmotivaba. Pero en el fondo yo decía, eso me gusta y pues por encima de lo que digan, yo seguiré haciendo lo que me gusta. Y superando todos esos obstáculos que la sociedad te presenta, en aquel tiempo me presentaba, empecé a ser puntual en todos los cursos. Eso sí, la puntualidad, la constancia es la clave en esto, el querer hacer las cosas, el que me guste y ser puntual constante en los procesos de capacitación, de formación, de prácticas. Esto le va a uno pues generando mayor seguridad, mayor confianza y por supuesto quienes están dirigiendo los procesos, los proyectos, ven en ti un potencial que quiere aprender más y te van dando los espacios. Entonces, del grupo de comunicadores que estábamos, éramos muy pocos, que al final la radio nos empezó a dar más espacio, invitándonos a participar ya de los programas, invitándonos a hacer pasantías en la radio, permitiéndonos que ya empecemos a manejar equipos de la radio o a dar la hora en ciertos programas, a dar saluditos en los programas y empezar a soltarnos un poco más ya en la radio al aire, cosa que era bastante complejo llegar a ese momento. Hay que pasar por toda una etapa muy rigurosa de formación. Hoy, sin duda, también con la comunicación, como ha cambiado, pues mucha gente se lanza y ahí va aprendiendo en el camino, en las redes, en una página que se genera. En aquel tiempo era más estricto el trabajo y para llegar a estar en una cabina locutando, era realmente porque ya te miraban que tenías condiciones para empezar. Aún así, uno cometía errores, aún así uno estaba nervioso, pero todo eso es parte del aprendizaje del proceso. Entonces, yo empecé así, luego me dieron espacios en la radio para hacer un programa musical el fin de semana. Yo de mi comunidad, como a una hora en carro y dos en canoa y dos a pie, salía al fin de semana a hacer un programa de 2 horas en la radio que me decían, ven, conduce ese programa. Y yo encantado, con todo sacrificio, yo me costeaba todo y me venía. Acá en la radio me daban solo la posada, que tenía un cuartito para poder quedarme. Entonces todo lo ponía porque me gustaba. Y decía, chance que me daban, chance que lo aprovechaba, como se dice. Toda oportunidad que me daban, yo lo aprovechaba al máximo. Y así fue creciendo y empecé a inclinarme por la reportería, por el periodismo, por la reportería en calle, por las entrevistas. Me gustaba eso y empecé a crecer más en ese ámbito. Y luego ya me llamaron para que reemplace a un compañero periodista que se iba de vacaciones. Eso ya era un nivel ya un poco más alto. Cuando me dicen, ven para que apoyes en el área de prensa, se va de vacaciones tal persona para que tú acompañes al equipo que queda menos una persona.
Y ya entonces, por eso ya dijeron, ya te vamos a pagar por ese apoyo. Entonces, eso ya empezó pues, a generarme más confianza y más compromiso. Y así empecé. En el área de prensa me daban tareas. Yo llegué a la radio así en la parte técnica sin saber prender una computadora. Me dijeron, ahí está el área de prensa, ahí está tu computadora. Para ese tiempo ya habían computadoras y ahí vas a trabajar. Y entonces yo de cero, todo preguntando, pero todo anotaba. Todo lo nuevo para mí anotaba. Anotaba y cuando quería revisar me olvidaba, iba a mis apuntes y decía, no, así son los procedimientos, así son los pasos y practicaba y avanzaba. Entonces, y así, poco a poco me quedé ya en el área de prensa, reemplazando en vacaciones y de repente luego me dijeron, pues un compañero va a renunciar del área, ¿qué tal si tú te quedas ya de planta? Y vean, así fue mi forma de ir ascendiendo a espacios que la radio me daba oportunidades y luego ya me quedé en el área de prensa, siendo parte del equipo de prensa, ya haciendo reporterías, trayendo ese tiempo los cassettes. Muchos de ustedes a lo mejor de hecho no vivieron esa etapa, pero sí conocen a lo mejor un cassette. Si por ahí lo pueden tener, a lo mejor que ya ni existen para comprarlos. Ese tiempo se trabajaba con cassettes y grabadora. Una grabadora grande se ponía el cassette y se hacían las entrevistas. Hoy tenemos el celular que tiene todo. Antes no habían celulares. En mi época empezaban a salir los celulares, pero los Nokia, tiempos muy diferentes, nada de inteligentes como ahora. Entonces, y así se trabajaba, todo muy manualmente, muy técnicamente con la práctica. Habían menos facilidades tecnológicas para la época, era lo que había, era lo mejor. Hoy por hoy hay infinidad de tecnología para poder hacer las cosas mucho más rápidas, más mejor y pues llegar a todos los sectores de todas las comunidades. Ahora se puede hacer transmisión de cualquier lado de internet, ya se sale en vivo. En aquel tiempo yo de mi comunidad tenía que obligatoriamente salir de la comunidad a la radio, dejar el cassette, bajar el audio y editarlo y recién transmitirlo. A lo mejor eso tardaba un proceso de una semana hasta poder sacar la noticia, hasta que yo venga de la comunidad y acá lo preparen. Ahora es diferente, todo es al instante, en el momento y de cualquier lado se sale. Entonces, compañeros, compañeras, lo que yo les comento esto un poco para que vean que no es nada imposible en la vida cuando uno se concentra y le pone todo el empeño, todo el esfuerzo, la dedicación y la constancia más que todo en lo que uno quiere hacer. Y en el ámbito de la comunicación es muy, muy amplio el espectro, es muy bonita esta profesión, más aún esta profesión de la comunicación comunitaria, obviamente, porque hay comunicación de la otra también, pues la comunicación privada, donde se juegan intereses económicos y políticos, y prácticamente ahí el sector social comunitario es invisibilizado, no existe, situación que es diferente a la comunicación comunitaria que hacemos hoy por hoy y que hemos hecho, bueno, en mi caso, toda la vida. Llevo 25 años haciendo comunicación desde que empecé. Tome en cuenta desde el primer contrato ya en la radio, que fue en el 2000, en este caso 2001, pero hace años atrás, siquiera unos 5 años atrás, yo ya venía haciendo comunicación en este proceso que les comentaba. Y pues en aquel tiempo, pues no es que uno le pagaban por ese tiempo, como digo, solo ya cuando en la radio me dijeron, vente para que reemplaces a uno de prensa, ahí sí ya empezaron a remunerarme. Todo era pues voluntad propia de uno de querer superarse, de querer alcanzar una meta. Y para eso pues uno toca hacer un sacrificio personal también, poner de su parte hasta poner tiempo, hasta momentos recursos porque no todo viene fácil, no todo uno puede pedir que le den las facilidades totales, hay que poner de esa parte también para lograr un objetivo final. Entonces, si luego ya fui ascendiendo al área de prensa, luego pues en el área me quedé muchos años, asumí la dirección, la coordinación del área de prensa, luego como periodista ya de planta, y hace 8 años atrás me planteé en el reto de ser el director de la radio, cosa que para mí no estaba en los planes porque lo mío era la reportería, el periodismo, la cobertura, la presentación de noticias, la salida, los viajes a todo lado del país, del mundo, porque he viajado igual fuera del país, justamente por la profesión de comunicador, de periodista. Y la parte administrativa para mí era muy lejana porque la administración pues no estaba en mis planes. Pero cuando corresponde al el cambio de director en la radio, pues el obispo de aquel entonces dice, elijan entre ustedes al director, porque no queremos imponer a un director que venga de afuera, que no conoce el proceso y que a lo mejor vamos a tener problemas con el grupo.
hace una votación interna, privada, secreta y todo el personal, la mayoría, pues prácticamente casi todos han votado para que yo sea el director. Y para mí era totalmente inesperado y nuevo, porque yo de administración en aquel tiempo no sabía nada, qué es un fondo rotativo, qué es una facturación, qué es una parte contable, pues no era mi fuerte, lo mío es periodismo. Sin embargo, pues ya conversando con los compañeros, con la gente de la iglesia, me dicen, asume el reto, conoce el caminar de la radio, ya ahí pues se va orientando, se va capacitando y se va saliendo. Y asumí el reto de ser director de la radio, una responsabilidad de muy alto nivel, de mucha responsabilidad, porque la radio es una radio de mucha presencia acá a nivel provincial y nacional a través de la Corape y otras redes aliadas que tenemos. Y ahí nuevamente, pues igual, con la concentración, con la dedicación, con la entrega total al espacio que me daban, a esa nueva responsabilidad, pues me he consolidado en ese espacio y llevo 9 años ya de director. Estaba ya por salir, pues yo ya cumplí un ciclo, cumplí los nombramientos que tenía, pero nuevamente se me ha pedido que continúe apoyando desde ese espacio para seguir con el trabajo de la radio. Y claro, hoy por hoy soy el director y soy el periodista de la radio porque los tiempos van cambiando. En aquel tiempo teníamos 25 personas trabajando, hoy somos 7 en la radio y se va reduciendo pues por temas netamente económicos, que la situación del país y en los medios de comunicación comunitarios pues no tenemos la solvencia económica como para poder tener una plantilla de personal que se necesita, que se requiere. Toca ajustarnos con lo que medianamente se tiene. Entonces, pues es lo que yo podría comentarles en resumen, decirles un poco para motivarles que este tema de la comunicación da satisfacciones muy bonitas, muy importantes. Te permite conocer todos los sectores de la sociedad, las comunidades, los recintos, todo, todo, todo te puedes mover porque te permite, la comunicación comunitaria te lleva, la gente te invita a los lugares, tienes que estar ahí, la comunicación comunitaria está con la gente en todos los espacios, entonces te permite tener una relación pues cercana con la gente, el conocer gente, el hacer amistades, el conocer la realidad desde adentro de las comunidades y vivirla, palparla, sentirla. De manera que cuando vas a comentarlo en el noticiero, en el programa que tienes, lo hablas con propiedad, con firmeza porque lo vives, lo sientes y lo has palpado, no te han contado, no has visto en el Facebook, no que ha estado ahí. Te permite conocer lugares, pues los talleres de capacitación que se dan en otras provincias, en otros países. Yo, por ejemplo, gracias a la comunicación, gracias a este espacio de la radio, he visitado algunos países. Un poco, les comento con un poco para que se motiven, para que vean que es posible soñar y llegar muy lejos. He llegado, por ejemplo, a Venezuela, a Bolivia, a Bélgica, Francia. El último viaje estuve bueno, en Colombia también, estuve por Centroamérica en Costa Rica y todo por la comunicación, porque si no fuera comunicador en sus viajes es imposible que los pudiera hacer. Como quiera acá a Colombia, pasando el puente San Miguel, La Hormiga, La Dorada, Puerto Asís, uno puede llegar en un carro particular o de cooperativa, pero y yo gracias a la comunicación he podido tener todas esas posibilidades de aprendizaje y de recorridos. El entrevistarte con grandes personalidades, desde el campesino, el indígena, el ciudadano de la calle, la persona con discapacidad, hasta el presidente de la República. Yo tengo la satisfacción de, inclusive sí, de poder estar con ministros de Estado, con altos mandos militares, policiales y con el mismo presidente de la República, a quien he entrevistado como en 2 o 3 ocasiones, al expresidente Rafael Correa me refiero, porque luego de acá no he tenido la posibilidad de entrevistar a un presidente porque no ha habido esa apertura para los medios comunitarios. Recuerdo que Guillermo Lazo lo entrevisté como candidato en aquel tiempo. Gracias, Tony. Yo motivarles a los jóvenes, a las señoritas que están ahí en el curso, que nos comprometamos, que pues hagamos comunicación de nuestros territorios. Nuestra Amazonía nos necesita, nuestras organizaciones nos necesitan, que podamos ser ese puente, ser esa voz, que la gente tiene, amplificar la voz de la gente a través de los espacios. Hoy hay muchas facilidades. Ya les conté cómo empecé yo, las condiciones tecnológicas serán totalmente diferentes. Hoy tienen todo en sus manos para poder hacer comunicación a favor de los pueblos, a favor de la justicia, de la defensa de los derechos, de la naturaleza y de los derechos humanos, porque también pues la otra comunicación que margina, que oprime, que discrimina, pues esa comunicación no, no.
no da ni siquiera para pensarla, ni mucho menos para practicarla, que actuemos siempre con responsabilidad, que a la hora de emitir una opinión, un comentario, una noticia, estemos bien seguros de lo que vamos a decir. En efecto, pues seamos responsables con el tratamiento de los temas, porque hoy por hoy la comunicación pues se ha desprestigiado mucho por el tema de lanzar cualquier cosa en las redes. Pues no tratemos de ser los primeros de lanzar la famosa primicia. Eso quítense de la cabeza la primicia, eso no está bien. Traten de ser, aunque sea los últimos en difundir, pero datos concretos, precisos, información completa. De manera que eso les ayuda para ganar prestigio, para ganar confianza en la audiencia, en la gente a quien ustedes quieren llegar, a la gente con quien ustedes entrevistan. Y pues nadie les va a negar una entrevista porque saben que actúan con responsabilidad. Y así van ganando, como digo, más que todo, credibilidad. En esto de la comunicación hay que cuidar la credibilidad y la ética profesional, actuando como responsablemente, contrastando la información antes de lanzarla al aire y siendo muy responsables con nuestras fuentes, cuidando de nuestras fuentes también, más que todo cuidando la realidad de los hechos, acercándonos a la realidad. A veces la verdad no es absoluta, pero sí contando los hechos como son, sin quitar ni ponerle más allá y permitir que la gente sea la que hable. Uno es el que conduce el espacio. El protagonista es la gente, el dirigente, la lideresa, la ciudadanía que habla. Ellos son los que tienen que tener la mayor parte de participación. No nos dejemos tentar por otras propuestas que también en comunicación existen. Ya en el ejercicio uno pues se somete o se expone a propuestas indecentes de corrupción, de que te aproveches del espacio, que la comunicación es un poder para perjudicar a alguien o favorecer a otro. Todo esto pasa por tener una formación ética, una formación social bien puesta para poder enfrentar y no caer en esas tentaciones que existen también en la comunicación. Eso es real. Todo esto te lleva a ser una persona de bien, luego reconocida por la sociedad y que puedas tener toda tu libertad para caminar libremente en cualquier comunidad, en cualquier espacio y tienes las puertas abiertas siempre que actúes así, bajo esas premisas. Como persona, como ser humano, mucho más como comunicador, comunicadora, porque es una alta responsabilidad ser un comunicador, una comunicadora, periodista, periodista de cualquier medio de comunicación en que uno desempeñe. A uno estando en medio de comunicación, hoy con las redes sociales puedes generarte tu espacio de comunicación. Hay que actuar bajo esa misma responsabilidad. Eso, compañeros, compañeras, como un mensaje final para que lo tengan por ahí presente en algún momento, se acuerden de estas ideas o mensajes o consejos que, por la experiencia que pues he tenido, me da para poderlos compartir. Muchas gracias por permitirme compartir este momento con ustedes.